La guerra ha sido abordada por muchos autores famosos, filósofos y grandes personajes históricos en el pasado. La abordan de diversas maneras. Algunos utilizan un lenguaje fuerte para retratar sus efectos, mientras que otros son más sutiles e incluso divertidos a veces, mientras transmiten sus puntos de vista sobre la guerra. En este video encontrará una recopilación de citas sobre la guerra que le permitirán comprender mejor de qué se trata en realidad. La guerra es lo que sucede cuando el lenguaje falla. El verdadero soldado lucha no porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que hay detrás de él. La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda. No solo los vivos son asesinados en la guerra. No hay una bandera lo suficientemente grande como para cubrir la vergüenza de matar a personas inocentes. Las guerras son pobres cinceles para forjar mañanas pacíficos. Los hombres hacen la guerra para llamar la atención. Todo asesinato es una expresión de odio a sí mismo. Estoy harto de los oídos de ancianos soñando con guerras para que los jóvenes mueran. Un día, el presidente Roosevelt me dijo que estaba pidiendo públicamente sugerencias sobre cómo debería llamarse la guerra. Dije de inmediato, la guerra innecesaria. Una vez que escuchas los detalles de la victoria, es difícil distinguirla de una derrota. Ningún soldado sobrevive realmente a una guerra. La guerra es dulce para aquellos que nunca han luchado. No difundes la democracia con un cañón de pistola. Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van primero a la guerra y luego tratan de ganar. Bueno, la política es guerra, y en la guerra, la verdad es la primera víctima. Está bien que la guerra sea tan terrible, o deberíamos acariciarla demasiado. Destruyo a mis enemigos cuando los hago mis amigos. Solo hay una manera de ganar una guerra que ha comenzado: detenerla de inmediato. Esa es la manera. Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. No hace una maldita diferencia quien gana la guerra para alguien que está muerto. El mundo está lo suficientemente lleno de heridas y males sin guerras como para multiplicarlos. En la guerra no hay soldados ilesos. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Tomé un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme La guerra y la paz en 20 minutos. Creo que decía algo de Rusia. Son los hombres viejos los que declaran la guerra, pero son los jóvenes los que luchan y mueren. Está prohibido matar. Por lo tanto, todos los asesinos son castigados a menos que maten en gran número y al sonido de las trompetas. ¿Qué diferencia hace para los muertos, los huérfanos y las personas sin hogar si la destrucción loca se produce bajo el nombre de totalitarismo o en el santo nombre de la libertad o la democracia? Inteligencia militar son dos términos contradictorios. La forma de ganar una guerra atómica es asegurarse de que nunca comienza. Odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez.
No sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se librará con palos y piedras. Si no terminamos la guerra nos acabará. Hay una bestia salvaje en cada hombre, y cuando le entregas a ese hombre una espada o lanza y lo envías a la guerra, la bestia se agita. Francamente, nuestros antepasados no parecen presumir mucho de ello. Quiero decir, mira el estado en el que nos dejaron, con las guerras, el planeta roto. Claramente, no les importaba lo que pasaría con las personas que venían después de ellos. Hemos elevado el umbral de horror tan alto que nada menos que un ataque nuclear califica como una guerra real. Vamos a pasar el resto de nuestras vidas en este estado de alerta máxima, con armas apuntando la cabeza y los dedos temblando en el gatillo. ¿Cuánta energía ponen en hacerse daño unos a otros? Qué poco hay que ahorrar. Los militares no inician guerras. Los políticos inician guerras. La locura de la guerra es que no puede tener un fin natural, excepto en la extinción de todo un pueblo. La guerra terminaría si los muertos volviesen. Dios creó la guerra para que los estadounidenses aprendieran geografía. Esta película costó $31 millones. Con ese tipo de dinero podría haber invadido algún país. No hay bandera lo suficientemente larga para cubrir la vergüenza de matar a gente inocente. Ningún dos países que ambos tuvieran McDonald's habían librado una guerra entre sí desde que cada uno obtuvo su McDonald's. Vamos a tener paz incluso si tenemos que luchar por ella. Debes aprender a poner fin a las guerras en tu mundo, poniéndolas en tu mente. Si todos lucharan por sus propias convicciones, no habría guerras. El objetivo de librar una guerra es siempre estar en una mejor posición para librar otra guerra. Cuanto más sudas en la paz, menos sangras en la guerra. Las leyes son silenciosas en tiempo de guerras. Paz, dijo Bettinari. Ah, sí, definido como un período de tiempo para permitir la preparación para la próxima guerra. Una nación que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar que en programas sociales, se está acercando a la perdición espiritual. Sueño con dar a luz a un niño que le pregunte: Madre, ¿qué fue la guerra? La guerra no es una aventura, es una enfermedad. La religión no es la causa de las guerras, es la excusa. Se tardan 20 o más años de paz para hacer a un hombre, y bastan 20 segundos de guerra para destruirlo. Vine, vi, conquisté. ¿Cómo puedes tener una guerra contra el terrorismo cuando la guerra en sí es terrorismo? En la guerra, la verdad es la primera víctima. Cuando los ricos libran la guerra, son los pobres los que mueren. Para hacer la paz se necesitan dos, pero para hacer la guerra basta con uno solo. En la paz, los hijos entierran a sus padres. En la guerra, los padres entierran a sus hijos. Toda guerra es un síntoma del fracaso del hombre como animal pensante. Nunca pienses que la guerra, sin importar cuán necesaria ni cuán justificada, no es un crimen. Las gentes no hacen las guerras,
la hacen los gobiernos. Nunca hubo una buena guerra o una paz mala. Haz las guerras no rentables y las harás imposibles. La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje. Solo los muertos han visto el fin de la guerra. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba. El gran Cartago lideró 3 guerras. Después de la primera seguía teniendo poder. Después de la segunda seguía siendo habitable. Después de la tercera ya no se encuentra en el mapa. ¿Cómo es posible tener una guerra civil? La guerra es un tema muy serio para ser confiada a los militares. Ganaron la guerra, pero perdieron la paz. Estos hombres valen tus lágrimas, no vales su alegría. Una mala paz es peor que la guerra. La guerra es simplemente la continuación de la política por otros medios. Las diferencias de raza son una de las causas por las que es de temer que existan siempre las guerras. Porque la raza implica diferencia. La diferencia implica superioridad y la superioridad conduce al predominio. Comenzaría una guerra solo para ilustrar el valor de la paz. Tras cada guerra hay un poco menos de democracia que salvar. La guerra es solo un escape cobarde al problema de la paz. La historia está llena de guerras que todo el mundo sabía que no ocurrirían. Lo trágico de la guerra es que echa mano de lo mejor del hombre para emplearlo en la peor de las obras humanas, destruir. Luchar por la paz es como joder por la castidad. Un efecto seguro de la guerra es disminuir la libertad de expresión. Una vez que tenemos una guerra, solo hay una cosa que hacer: hay que ganarla. La derrota trae peores cosas que las que pudieran ocurrir en la guerra. Uno cree que muere por la patria y muere por los industriales.